Bueno, hoy, después de muchas preguntas acerca del multiverso y de las tierras y de otras cosas que han ido saliendo en estos días que estamos viendo muchos cómics, y sobre todo porque varias personas, y sobre todo mi novia Janet, que también tiene dudas con el multiverso, acaba de leer Red Son de Batman, de Superman, Red Son, o Superman Hijo Rojo. Entonces hay dudas con el multiverso o con las tierras o las versiones de los superhéroes, que si el New 52 está en otro universo. Vamos a aclarar todo esto. Es un tema muy difícil de entender y por ende también es muy difícil de explicar. Yo realmente lo entiendo muy bien, pero me es muy difícil de explicar. Una vez lo tuve que explicar en un pizarrón a un compañero, a un amigo. Entonces imagínense, para podérselo explicar necesito un pizarrón. Pero más o menos vamos a detalladamente explicar. Si hay dudas, pregunten, ya saben, aquí o mándenme correo miquelalejog@gmail.com. ¿Qué es el multiverso? Bueno, el multiverso es un conjunto de tierras paralelas o de universos paralelos que se dividen o tienen entre diferencias mínimos detalles o muy grandes detalles. A veces los mínimos detalles pueden hacer que la situación sea más grande. El primer universo DC que tuvimos fue con la aparición en la época dorada de los superhéroes. En ese entonces no era tan complicado explicar qué universo, si había un universo o no. Únicamente seguíamos una línea, era ese universo, la llamada época dorada. Posteriormente hubo, como les he comentado en otros videos, hubo una serie de situaciones que pusieron el cómic contra las cuerdas prácticamente, y dejaron de publicar muchos cómics como The Green Lantern, Flash, la GCA, la Justice Society of America, y entonces únicamente quedó Batman, Superman y Robin, o sea, Superman, Batman y Robin, creando ellos en la época dorada del cómic. Cuando inicia la época de plata, inicia con nuevos personajes basados en los anteriores personajes de la época dorada, como Flash, que ya no era Jay Garrick, que ahora era Barry Allen, o Green Lantern, que ya no era Alan Scott, sino era Hal Jordan. Entonces, bajo esta necesidad, en los años 60 inicia el primer crossover y la primera interpretación del multiverso, que es ni más ni menos la interacción entre Flash de la época dorada y el Flash de la época de plata, Barry Allen y Jay Garrick. Y ahí nos explican que podemos existir en el mismo espacio-tiempo sin ni siquiera vernos. O sea que al lado, o sea, quiere decir que los mundos vibran en el mismo espacio y en el mismo tiempo, y vibran a tal velocidad que no son detectables, o algo así, más o menos entendimos. ¿Estamos? Tampoco les digo, o sea, mi verdad no es absoluta, eso es lo que yo entiendo. Basado en esto, posteriormente Flash, los dos Flash, crean una reunión entre la GCA y la GLA, o sea, la Justice Society of America de la época dorada y la Justice League of America de la época de plata. Entonces ahí deciden ponerle dos nombres para poderse identificar: Tierra 1 y Tierra 2. Por ser Barry el que descubrió el multiverso, él decide que la época donde ellos viven, la Tierra 1, la tierra donde ellos viven se nombra Tierra 1, y la de la GCA se llama Tierra 2. Aunque después Batman dice que realmente la Tierra 1 debía haber sido la Tierra 2 porque ellos llegaron primero, pero es otra historia. ¿Sí? En la Tierra 1 seguían escribiendo cómics DC. De hecho, Batman muere en la Tierra 1, perdón, en la Tierra 2, y la línea principal de la Justice League de los años 60, 70 y 80 sucedía en la Tierra 1, mientras en la Tierra 2 Superman se hacía viejo y la GCA seguía teniendo interacciones con la Justice League, y Batman había muerto, dejándole su legado a su hija Huntress o cazadora, y a Robin con un patético traje de Robin con ciertos toques de Batman, la verdad. Entonces, ¿cómo se crea este multiverso?
En 1985 era ya muy difícil explicar todas estas dos tierras, y aparte fueron añadiéndose más. Cada vez que algo no cabía en la continuidad de DC, lo mandaban a una tierra diferente. Llegó a haber hasta más de 60 tierras. Estaba la tierra S, que era la de Shazam. Estaba la tierra donde estaba Blue Beetle y otros héroes. La tierra de Watchmen, etcétera. La tierra de Dark Knight. Muchas tierras, porque todo lo querían hacer tierra, y ya era muy difícil la continuidad y sí platicarla así. En 1985 deciden dar una explicación del multiverso. ¿Y cuál fue la explicación del multiverso? Bueno, resulta que uno de los más antiguos personajes, de los más antiguos seres de la Tierra, un guardián o alguien que pudo haber sido un guardián, hablamos de Krona, en su afán por conocer el nacimiento del universo, viaja a los principios del Big Bang, y su presencia al realizarse el Big Bang genera esta división y genera que se creen los multiversos, creando así una serie de universos paralelos que cada uno tenía su historia diferente. En ese mismo año, por una serie de eventos que no les voy a platicar porque realmente eran la crisis en Tierras Infinitas, que le vamos a llamar aquí la crisis del 85, muy buena historia, les recomiendo que la lean. Quedan 5 tierras únicamente, y deciden, por una serie ahí de manipulaciones cuánticas y demás, unificar todas las tierras en una sola, creando así la Tierra número 0, o la nueva Tierra, donde todos los superhéroes de Tierra 1, Tierra 2, Tierra S, Tierra 4, etcétera, no es cierto, únicamente 5 tierras que sobrevivieron: Tierra 1, Tierra 2, Tierra S, Tierra X, etcétera, Tierra 5, en esas 5, las unifican en un solo universo, acomodándose en una continuidad histórica que dice que, bueno, la GCA apareció antes de que apareciera Batman y Superman, y fueron los que pelearon después de la Guerra Mundial. Después apareció Batman y Superman, inspiraron a la Justice League hasta la actualidad, ¿sí? Así estuvimos durante mucho tiempo, casi 20 años, hasta que llegó la crisis. Todo era una sola tierra y era muy fácil de explicar, pero no quedaba un espacio para mundos alternativos. Entonces se creó el concepto del hipertiempo, que ahorita les voy a explicar qué es el hipertiempo. Después, en el año 2005, nos explican que en la saga Crisis Infinita, únicamente Crisis Infinita, o le vamos a llamar la crisis del 2005, nos explican que la Tierra no puede tener la capacidad de estar conteniendo tanta información de un universo, y tampoco les voy a platicar la historia porque también es muy buena la Crisis Infinita. Por una serie de situaciones se recrea el multiverso. El multiverso anterior a la crisis del 85 era infinito, había una gran cantidad de universos existentes, y posteriormente a los eventos de la crisis del 2005 se crean 52 multiversos. Estos multiversos son los que actualmente tenemos en la actualidad, perdón la redundancia. Estos 52 universos son los que están en el presente. ¿Qué queremos decir con esto? Cabe aclarar que 52 universos no tiene mucho que ver con los nuevos 52. Aquí hay un detalle: lo que pasa es que DC tiene una obsesión con ese número, entonces para todo crea 52. La Tierra Nueva sigue existiendo bajo esa bajo esa continuidad que anteriormente tenía desde la crisis del 85, y posterior a la crisis del 2005 existen unas nuevas continuidades, 52 nuevas continuidades, y acomodan perfectamente historias que sucedieron después de la crisis y no tenían cabida en ninguna línea temporal. Por ejemplo, Kingdom Come, que es una muy buena historia, aparece en Tierra 22, la acomodan en Tierra 22. O por ejemplo, la saga Tierra 2, ya sé, es un poco complejo, la saga Tierra 2 de la Justice League de Grant Morrison está ubicada en realidad en la Tierra 3. Y la de Superman Red Son está en Tierra 30. Y por supuesto tenemos la Tierra número 1. La Tierra número 1
es un universo alterno que nos va a platicar la historia, nos va a replaticar la historia a tiempos modernos de los superhéroes actuales. Por eso existe Superman Year One y Batman Year One, o sea, Tierra 1. En estos conceptos, bajo estas tierras, es una tierra muy diferente a la que estamos viendo por la línea del New 52. En el New 52 es la tierra número 0. La tierra número 1 son estas novelas gráficas que nos van a replantear los orígenes y nuevas historias de los personajes ya conocidos. Por eso Batman Year One y Superman Year One tienen un origen distinto al que vamos a ver en los New 52. Y Tierra 2, hay un cómic dentro de los New 52 llamado Tierra 2, que es el reinicio de la GCA, también bajo un concepto más moderno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Tierra 1, la Tierra 2 y la Tierra 3, antes, o la infinidad de tierras que existían antes de la crisis del 85, eran unas. Se creó un solo universo, ¿sí? Se crea un solo universo donde engloba o trata de englobar a todas, o a 5 de ellas que sucedieron un gran cataclismo. Esas existieron esa continuidad existió hasta la crisis del 85. Durante 20 años estuvimos nada más con un universo y el hipertiempo, que ahorita lo explico. Y posteriormente, después de la crisis del 2005, teníamos 51 tierras distintas, completamente con nuevas historias para explorar, excepto Tierra 0. Se cuenta del 0 al 51. ¿Por qué excepto Tierra 0? Porque esta ya tenía una continuidad escrita, ¿sí? Entonces, un día los guardianes dijeron que sobre la Tierra descansaban 51 tierras paralelas. Ahora lo que voy a aclarar, universos y tierras es lo mismo. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Como lo decían los guardianes, sobre la Tierra descansan ahora 51 tierras paralelas. Y más allá de este universo, 51 universos paralelos. Todo basa en la Tierra, ¿sí? Si la Tierra o sea, Tierra 0 llegara a ser aniquilada, comenzaría una reacción en cadena que destruiría las demás tierras y el universo colapsaría. Hablar de tierras y universos es lo mismo en el caso de DC. Si hablamos de Year 1 o Tierra 1, hablamos del multiverso 1. Si hablamos de Year 2, hablamos del multiverso 2. ¿Así? Bueno, entonces tendremos 51 tierras nuevas para explorar. Y la pregunta del millón: ¿dónde ocurre Flashpoint? Flashpoint ocurre en Tierra 0, pero el hipertiempo nos dice que a pesar de que puede existir el multiverso, cada uno de los universos tiene líneas de tiempo alternativas y y dimensiones diferentes. Entonces lo que vimos en Flashpoint sucedió en Tierra 0, con una línea de tiempo diferente, que vino a crear una línea de tiempo completamente distinta a la que ya se había visto con anterioridad desde los años 60 hasta la actualidad. Definitivamente es un tema complicado, pero ojalá y este video les haya ayudado. En resumen, teníamos tierras infinitas o universos infinitos antes de la crisis del 85. La Tierra 1 era la de la Justice League y la Tierra 2 la de la Justice Society. Llega la crisis del 85 y tenemos un solo universo que engloba varias tierras. Después de la crisis del 2005 se crea un universo finito con 52 tierras. La Tierra 0, de la Tierra 0 a la 51, con 51 nuevos universos. Flashpoint se lleva a cabo o está contado en la Tierra 0, lo cual con una línea según el hipertiempo es una línea de tiempo diferente en la misma Tierra 0, y lo cual nos ha dejado una línea de tiempo completamente nueva. Y espero que les haya gustado este video. Si hay alguna duda o los confundí más, me escriban por favor. Saludos.